públicos que encuentren con corrupción, con casos de corrupción. Entonces, los ciudadanos, ¿qué consecuencias de muerte civil tienen? Gracias. ¿Alguien más? Quisiera por favor saber si hay una ley, si es una ley de participación ciudadana, donde se encuentra toda esta argumentación. Gracias. ¿Alguien más que hacer un comentario? Bien, si no es así, permítanme entonces. En principio, agradecer. Fíjense que hace unos días leía el dictamen de la Cámara de Senadores con que se aprobó la reelección. Bueno, la reforma constitucional que se aprobó la reelección, y esto viene a cuento, porque una cosa que me llamó mucho la atención es que se dijo, bueno, la reelección será muy positiva porque entonces habrá acercamiento de los diputados, de los legisladores, los presidentes municipales con los representados y una serie de argumentos que no estaban fundamentados en ningún dato empírico, ninguna experiencia, eran una serie de argumentos de legisladores federales y locales. No había, estuvo prohibida en 1918 que estaba a reelegirse. Y luego el dictamen era muy chistoso porque cuando discute el tema o analiza el tema de la reelección de los presidentes municipales y de los jefes delegacionales, dice, bueno, el municipio tiene gran cantidad de problemas, son problemas multifactoriales, pero ahí les va la reelección. Y entonces, este tipo de figuras que son muy populares, que parece que, o que se nos han presentado como grandes solucionadoras de problemas, tendrían que ser analizadas a la luz de datos empíricos, de la experiencia que ha tenido, por ejemplo, el Perú, que es la más grande del mundo, y todo esto se agradece. Y me deja entonces también dudas. ¿Los gobiernos con altos índices de aprobación son necesariamente buenos gobiernos? Me parece que no. Los gobiernos responsables son, me parece, los mejores gobiernos. No quiero decir con esto que los gobiernos tengan que ser muy populares, pero pareciera, si se hablaba de educación mundial, entonces la popularidad sería pues, una cuestión que el gobernante no puede dejar pasar de lado. Me pregunto, usted habló mucho del tema de la situación de desventaja en que se encontrarían ciertos gobernantes, pues ante uno poderse defender, ante uno poder documentar, porque no es necesariamente un juicio, ¿no? Habría mucho que decir, pero en el ideario, en el imaginario colectivo, parecería que una mala opinión pública podría ser suficiente, o sería suficiente para revocar el mandato. No se pide más que eso, de acuerdo a su intervención, pero también veo que podría suceder lo contrario, gobernantes utilizar esta figura como una cuestión de dar todavía más popularidad, más que como, o sea, podrían ser instrumentos de relevancia política, como usted lo presentó, pero también tengo la impresión de que pueden prestarse a como actos para incrementar la popularidad, ¿no? En determinadas condiciones o en determinados contextos. Hay algunos lugares en donde se establecen causales para poder hacer la revocación del mandato. Ya usted nos habló sobre el contenido también de las causales. Y finalmente, ¿cuál sería su consejo o opinión respecto al proceso que está
aconteciendo en el constituyente de la ciudad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. En Suiza, que es como la cuna del mecanismo de democracia directa, no en todos los cantones hay revocatoria. O sea, ni siquiera en Suiza. En Uruguay, que es el país de los mecanismos de democracia directa, no ha habido tanto referéndum en América Latina como en Uruguay, no hay revocatoria. No hay revocatoria. En Brasil no lo hay, en Argentina en general, en Chile no lo hay. La verdad, no, para el mayor de países no hay. No tiene. Como les repito, en Europa no hay, en general, salvo como he señalado en Suiza en algunos cantones. Pero en Suiza no se revoca a una autoridad, se revoca una política. Y eso lo hace distinto. Eso quería, como complemento de lo que había señalado. Y ahora paso a las. En Perú el voto es obligatorio, decía que es la sanción es efectiva porque se le aplica una multa y si es que no se paga la multa es lo que se llama muerte civil. ¿Qué no puede hacer? Trámites civiles y comerciales. Entonces, de sacar un pasaporte, casarse, divorciarse también. Por decir algunos que pueden ser probablemente más frecuentes. Y entonces mejor ir a pagar la multa y luego casarse. O puede ser un pretexto para no casarse. En todo caso, la muerte civil hace que la gente haga efectiva su entiendo que acá en México también hay multa, pero no hay multa, ¿no? Entonces es obligatorio el voto, pero no hay sanción, en realidad no hay voto obligatorio. En la práctica. En Perú, los peruanos en el exterior tienen voto de 1980. Fue el primer país donde se otorgó el voto a los residentes en el extranjero. Tenemos cerca de 1 millón, vamos a tener 1 millón de peruanos en el extranjero. Ustedes largamente tienen más. Pero hace 2 elecciones se estipuló que por una serie de inconvenientes, en realidad a los peruanos en el extranjero no se le aplica la sanción. La tasa bajó, por supuesto, de participación, ¿no? Entre otras razones, claro, porque yo he vivido 5 años en Europa también, pasarme de un lugar a donde está el consulado, incluso era más que la multa, ¿no? Pero entonces hay sanciones, repito, efectivas. Sin embargo, los niveles mayores de participación sucede en elecciones presidenciales y una tasa menor en elecciones locales. En el caso de revocatoria, las tasas van por allí, solo que cuando hay casos como la figura que le dije, que solo se elige concejales, la gente en realidad no va a votar, e incluso los resultados de esa revocatoria no tienen efectos políticos, jurídicos efectivos. Todo eso está enmarcado en lo que se llama, en respuesta a la señora, la Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadanos. Allí está el plebiscito, el referéndum, la consulta popular, rendición de cuentas, remoción de autoridades, iniciativas legislativas y revocatoria. Repito, de todos el más utilizado es revocatoria. Es más, cuando nosotros hicimos una encuesta, la gente no conocía los otros mecanismos. Por ejemplo, la remoción de autoridades no tiene que conseguir ciertamente más en términos de firma que la revocatoria, pero en términos peruanos, digamos, uno podría remover a la autoridad educativa de la localidad, uno podría remover a la autoridad, qué sé yo, de salud, o así. Nunca se ha removido una sola autoridad. Nunca se ha removido una sola autoridad, pues son las autoridades, repito, designadas. Distinto a la revocatoria. Entonces, por 2 razones, como le dije. Uno, porque quienes están a la casa revocatoria son aquellos, digamos, sectores más
no me gusta el término, digamos politizados o interesados, son los que llevan allá, ¿no? Claro, México es un país especial en términos de no reelección, ¿no? Ha hecho una revolución por la no reelección, entonces eso trae historia, ¿no? En América Latina, sin embargo, era una región también de la no reelección en general. Países que hemos vivido, digamos, este péndulo de democracia y dictadura durante mucho tiempo, hasta, digamos, los 70s, de manera clara. Pero es a partir justamente de Fujimori en donde hay estos presidentes de una manera plebiscitaria, ¿no? Tienen alta popularidad y lo que hacen ya no dar golpes, ¿no? Dar golpes de alguna manera sí, pero al interior del marco constitucional. Por ejemplo, la reelección de ellos mismos. Detrás de Fujimori, que fue en el año 93, vino la ola reeleccionista en América Latina, ¿no? Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela, luego Colombia, en fin. Ahora hay más países de reelección que de no reelección. Algunos llegaron a modificar como parte de acuerdos políticos. Argentina, por ejemplo, para la reelección de Menem, aprueba la reelección en acuerdo con los radicales, pero bajan el periodo de mandato de 5 a 4, pero posibilitan la reelección. Ahora, no solamente había un caso en donde un presidente ha perdido una reelección. Son casos. Guatemala y República Dominicana. Nada más. Porque es complicado, pues, me refiero a nivel nacional. Ahora, a nivel subnacional, la cosa es distinta. En casi todos los países se permite la reelección. Mire, contra la corriente, mi país, que ha sido siempre de reelección parlamentaria y subnacional de toda la vida, cambiaron la constitución el año pasado para no permitir la reelección de las autoridades regionales y municipales, basado en el argumento que había crecido la corrupción de estas autoridades, y sin base empírica, efectivamente, lamentablemente, sin base empírica, dijeron pues que como se reelegía mucho, por mucho tiempo, esto les abría un amplio campo como para desarrollar prácticas corruptas, lo cual no está avanzado en el país. Por ejemplo, a nivel regional, la tasa de reelección era 18%. La gente se encargaba de cambiarlos con el voto. Y a nivel municipal, la tasa era de reelección 20%. El único sitio donde había reelección mayor era en Lima, en algunos distritos. Pero alguien que es corrupto no necesita 8 años, en 4 se puede levantar. Sí, o sea, el tema era así de un razonamiento pues, que no tiene mucha consistencia. Y cambiaron la constitución con ese razonamiento. Hoy en día se quiere volver a cambiar la constitución para volver a lo anterior, pero ahí hay problemas, porque no se cambia la constitución tan fácil, va a ser otro parlamento. Y porque siempre hay intereses, a algunos les interesará que haya reelección, otros que no. Entonces, por ejemplo, el alcalde de Lima hoy quiere que se cambie la constitución para que él salga reelegido. Y mucha gente que quería la reelección, al verlo, dicen ya no. Entonces es un problema, ¿no? Los altos índices de aprobación llevan a la revocatoria, o desaprobación llevan a la revocatoria. Es bien peligroso. Por ejemplo, Alan García, en su primer periodo entre 85 y 90, llegó al país ciertamente a niveles de catástrofe. Éramos un país que se casi autodenominaba inviable. Había crisis económica, vivíamos a 9.000% de inflación, eso ustedes no tienen idea de lo que puede ser. Terrorismo con sendero luminoso a las puertas de Lima, narcotráfico, un país verdad inviable. Y se hablaba más de vacancia que de revocatoria, pero igual no sucedió. Alejandro Toledo, que fue el primer presidente post-fujimorismo, a la caída del fujimorismo, llegó a tener niveles de aprobación de cerca del 10%. Pero básicamente por el inadecuado administración de su figura en la presidencial. Porque ya a distancia, y haciendo un análisis más frío,
no era como para que eso ocurra. Entonces, hoy en día ciertamente las autoridades, los presidentes son mucho más auscultados que antes. Ahora ya no existe ni vida privada, ¿no?, de los personajes públicos, están auscultados, pero Perú es uno de los casos sintomáticos. Saben ustedes, Perú ha crecido, les repetía, les señalaba, desde el 2001 y hoy a niveles que nunca ha crecido en su historia. Y sus 3 gobernantes han terminado desaprobados. Sus 3 gobernantes, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta, solo el primer año tenían aprobación positiva. A partir del segundo al quinto, la desaprobación era mayor que la aprobación. Si se trataba de revocatoria, estaríamos cambiando presidente como en Italia, ¿no?, primer ministro, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque efectivamente ahora hay una mayor visibilidad de los asuntos públicos. La gente también quiere participar más, no necesariamente a nivel de los partidos. Yo creo que hay que canalizar positivamente eso, pero lo peligroso y lo delicado, que no tengo, digamos, herramientas mágicas, menos todavía señalarlas en este caso a México, que sería un atrevimiento, pero quizá lo único que decir es que tenemos de verdad mucho cuidado, y sobre todo hay que tener mucho cuidado con el auditorio. Suena bien, pero puede ser mal, y además porque, repito, esto se va a dar más a nivel de pequeñas instituciones, allí donde quizá la noticia en el periódico no existe, allí donde el interés ciudadano lo pondrá en el último de la fila, y sin embargo el daño que se puede hacer allí es muy grande. Porque nunca se va a dar en el Distrito Federal, ¿no?, con el alcalde u otras ciudades grandes. Está por debajo del radar. Repito, en el año 97 en el Perú se registraban cientos, y los limeños no tenían idea que existía hasta que nos tocó. ¿No? Ustedes no tienen los niveles de descentralización que tiene el Perú, es un país mucho más descentralizado, pero igualmente, ¿no?, grandes ciudades, como hay también, entiendo yo, localidades muy pequeñas, que son las que más pueden sufrir. Uno de los hechos que desata además la revocatoria, sobre todo en lugar, ¿saben cuál es? No sé cómo se tiene el nombre acá. En Perú se llama elector golondrino, en otros sitios transhumancia, turismo electoral. Claro, porque son tan pocos los electores y entonces hay que se juega mucho. No hay revocatoria que lo inicia la autoridad, pero sí ocurre que, por ejemplo, un alcalde solicita la revocatoria de un alcalde. Entonces el alcalde también hace los recursos para defenderse, de mal manera, haciendo uso de los recursos, y lo que hace es desarrollar el proceso de transhumancia, el turismo electoral, para llevar gente para que vote a su favor en su circunscripción. Lo que ha ocurrido en Perú es que eso ha traído situaciones de violencia, porque si bien es más fácil allí, también es más fácil que el ciudadano reconozca quiénes son los de allí, porque la transhumancia exige obviamente transportar gente a la localidad donde se va a votar. Pueblos pequeños, todos se conocen, saben que la verdad que no van a venir, lo que quieren es alterar la voluntad popular, y en unos casos llevado esto a niveles de conflicto y violencia, que es lo peor que puede haber, ¿no? Entonces, por eso, repito, la revocatoria es un mecanismo, repito, de democracia directa que va ganando espacio, pero que hay que tener un poco de cuidado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Pues con esta última intervención damos por concluir esta mesa. De verdad le agradecemos mucho su participación en este foro con este tema además que no podría ser más oportuno en la Ciudad de México. Ojalá llegue al mensaje de la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tenemos un breve receso de 10 minutos breve para posteriormente escuchar nuestra intervención. Muchas gracias.
Paso a la conferencia Observación Ciudadana de Mecanismos de Democracia Directa, a cargo de la licenciada Keila González, directora de la Oficina en México del Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, con los comentarios del licenciado Carlos Ursúa Macías, académico del Tecnológico de Monterrey. Cedo el uso de la voz al licenciado Carlos Ursúa. Adelante, licenciado. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Tengo el gusto de presentar a Keila. Keila González es directora residente del National Democratic Institute en México. Instituto Nacional Demócrata. De 2008 a 2010, la señora González coordinó un programa regional de apoyo a las coaliciones de mujeres. Antes de trabajar con NDI, estuvo a cargo del proyecto de participación ciudadana del movimiento civil, de la movilización civil en República Dominicana, donde desarrolló diferentes actividades relacionadas con programas para el fortalecimiento del sistema electoral dominicano y la observación electoral de las elecciones dominicanas de 2000, 2002 y 2004. Estas actividades incluyeron la contratación y capacitación de jóvenes voluntarios. Mientras trabajaba con la participación ciudadana, también coordinó actividades de seguimiento para el programa de liderazgo de NDI en la República Dominicana. Ha capacitado y asesorado a partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil en varios países, entre ellos República Dominicana, México, Colombia, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, Argentina y Kosovo, sobre temas como la relación entre los partidos políticos y la sociedad civil y las mejores prácticas para partidos políticos eficaces, herramientas para desarrollar campañas exitosas y estrategias de recaudación de fondos. En el año 2000, Keila González se graduó cum laude en Psicología con especialización en Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la República Dominicana, un país gracias por estar ahí, Keila. Muchísimas gracias, licenciado Ursúa. Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Me tocó la hora más pesada y al final del día, entonces a ver si no se me duermen. Pero pues solamente, digamos, antes de arrancar, dar gracias al Instituto Electoral del Distrito Federal pues por la invitación al NDI para compartir este tema sobre digamos, la observación desde la ciudadanía de mecanismos de democracia directa. Y bueno, a partir de las experiencias de acompañamiento que ha desarrollado el NDI durante ya un tiempo, ¿no? En términos generales, ¿de qué voy a estar hablando? Si me voy, espero no irme demasiado rápido porque a veces me emociono y luego no siempre digo lo que digo, pero cualquier cosa pueden anotarlo y en la parte de preguntas y respuestas pues podemos tratar de aclarar. En términos generales, ¿qué es lo que quisiera compartir con ustedes en estos minutos? Bueno, parte o gran parte del trabajo que hace el NDI tiene que ver con temas electorales, con acompañamiento a organizaciones e instituciones involucradas con el proceso electoral. Entonces voy a mencionar algunas cosas acerca del trabajo del NDI. Quisiera mencionar muy rápidamente algunos elementos fundamentales sobre los mecanismos de democracia directa. Entiendo que desde la mañana se ha estado hablando acerca de estos mecanismos, de cómo funcionan, de cuáles son, digamos, como las características de este tipo de mecanismos, para luego pasar a identificar, a plantear algunas de las similitudes que tienen la observación de este tipo de mecanismos en comparación con procesos de observación electoral tradicional, ¿no? Y que son de los más conocidos. Para aquellas o aquellos de ustedes que no conocen al NDI, el NDI es una organización internacional sin fines de lucro que trabaja promoviendo la democracia en el mundo, desarrollando programas y proyectos enfocados en promover la democracia y fortalecer la democracia.
Y un elemento, un componente fundamental del trabajo del NDI es el tema de observación electoral internacional, pero también apoyando esfuerzos nacionales, esfuerzos locales de observación electoral. Entonces, el NDI como institución tiene ya más de 30 años de haber sido fundado, y durante todas estas décadas, pues ese ha sido, digamos, un tema, un enfoque recurrente del trabajo del instituto. Hemos apoyado a más de 350 grupos que hacen observación electoral en 85 países. También hemos hecho trabajos de observación electoral internacional. Actualmente tenemos contabilizadas más de 90 misiones completas de observación electoral internacional, y cuando me refiero a completa es que hemos hecho un trabajo de monitorear, dar seguimiento desde con expertas y expertos internacionales a todo proceso electoral, y también unas 75 misiones de observación preelectoral. También hemos tenido experiencia acompañando a diferentes instituciones para promover reformas electorales o reformas constitucionales vinculadas con el sistema político electoral en diferentes países, y bueno, evidentemente también en algunos países observación de comicios electorales por partidos políticos. La experiencia del NDI, entre otras cosas, pues ha estado enfocada también en promover estándares, lineamientos para el trabajo de observación electoral. Y quisiera mencionar, digamos, como 3 esfuerzos que hemos hecho. Uno es lo de la Declaración de Principios para Observación Electoral Internacional, que básicamente es una especie de código de ética para aquellas instituciones que deciden organizar, implementar observación electoral internacional con expertas y expertos internacionales. También, y esta, por ejemplo, la Declaración de Principios de Observación Electoral Internacional fue una declaración lanzada en 2005. Está bien. También tenemos tema de, o hemos, digamos, apoyado a grupos de observación electoral a organizarse, y uno de estos esfuerzos produjo una declaración también de principios o de lineamientos, pero para observadores y observadoras electorales a nivel nacional, que es la Declaración de Principios Globales para la Observación Electoral Ciudadana, Observación Electoral Doméstica, y que actualmente hay unos 288 grupos alrededor del mundo que han firmado esta declaración, que han, digamos, asumido esta declaración en alrededor de 92 países. Otra de las cosas que hemos hecho, y lo pongo en su radar porque les puede interesar, es precisamente por el carácter internacional que tiene el NDI, hemos logrado apoyar la conformación de una red global de monitores electorales domésticos o nacionales, ¿no? Que sus siglas aparecen aquí, es el GND, que es Global Network for Domestic Electoral Monitors. Y básicamente es una red de grupos, de organizaciones que en diferentes niveles, con diferentes experiencias, han desarrollado procesos de observación electoral, y básicamente lo que promovemos o coordinamos con esta red es que pueda darse el intercambio de experiencias entre distintos grupos a nivel global. Actualmente esta red cuenta con 244 miembros distribuidos o que vienen de 87 países en todo el mundo. Entonces, si tienen la oportunidad de acceder a esta página, pues podrán ver incluso algunas de las experiencias, documentación que se ha podido compartir en el marco de esta red. Digamos, eso ha sido el trabajo que ha hecho el NDI, y a partir de ese trabajo hemos logrado documentar, hemos logrado empezar a sistematizar hemos sistematizado diferentes experiencias de observación electoral, y más recientemente experiencias de observación electoral de mecanismos de democracia directa, ¿no? Entonces, supongo que ya se estuvo hablando a lo largo de la mañana sobre estos mecanismos, los voy a mencionar de forma muy rápida, pero básicamente, y eso también dependiendo del autor y del libro, van a encontrar diferentes términos, van a encontrar diferentes usos de los términos, pero de forma general podríamos decir que hay, en términos generales, 3 tipos de mecanismos de democracia directa. Los mecanismos que suelen llamarse referéndum o algún tipo de referéndum, y que podrían tener, digamos, como 3 modalidades, ¿no? El primero, el plebiscito, que básicamente es un proceso donde se llama a voto directo desde la ciudadanía para un asunto político, legislativo, constitucional, ¿no?
pero que aquí, por ejemplo, en el caso del plebiscito, la convocatoria, quien la hace es gobierno o quien la hace es legislatura. Y básicamente es para que la ciudadanía tenga oportunidad de refrendar, de aprobar o de rechazar una decisión que ya ha sido tomada. El caso, por ejemplo, Colombia, que lo van a ver mañana con Alejandra, hubo esta discusión sobre cuáles eran los términos del acuerdo de paz y se llevó a plebiscito para que la gente dijera sí o no. Está también la iniciativa ciudadana, que esta ya es generada, es provocada, es incitada por la ciudadanía, por las y los ciudadanos, y donde lo que se busca es un proceso de recolección de firmas para llevar, digamos, a votación algún asunto o alguna cuestión, ¿no? Y está también la consulta ciudadana o el referéndum consultativo, dependiendo de los términos, cómo se maneje, y que básicamente lo que busca es ponerse algún tema en la agenda, alguna cuestión en general, ponerla en la agenda, y donde en la mayoría de los casos este mecanismo no es vinculante. Digamos, con otros, y una de las cosas que uno aprende cuando va viendo como las experiencias es que en este tema de mecanismo de democracia directa hay de chile, mole y pozole. Es decir, hay en el número de permutaciones dependiendo de lo que terminan definiendo dentro de su marco normativo los diferentes países, ¿no? Pero en términos generales, este tema de la consulta ciudadana permite ver el nivel de aceptación, de interés en un tema, pero no necesariamente es un tema vinculante. La decisión que se tome sobre eso en ese espacio no es necesariamente vinculante, ¿no? También está el tema, digamos, el mecanismo de la revocación de mandato, que ya al final de la ponencia, de la participación anterior se estuvo mencionando, y lo que hemos podido documentar es que, digamos, este mecanismo también puede tener diferentes permutaciones. En algunos casos existe lo que se llama la revocación de mandato completa, que básicamente es desencadenada por los ciudadanos, después de haber sido, digamos, si se lleva a votación por los ciudadanos, es la forma más común en América Latina. Digamos, esta es incitada o pedida, solicitada por la ciudadanía y es votada por la ciudadanía, y es lo que llamamos revocación completa. Hay otra forma, que es la revocación de mandato mixta, que básicamente intervienen como dos grupos de actores. Puede ser, dependiendo de cómo está establecida, que es solicitada, demandada por la ciudadanía, pero sus resultados deben ser aprobados por alguna autoridad, o viceversa, es la autoridad quien convoca, quien llama a este solicitud, pero la ciudadanía termina, digamos, validándolo o aprobándolo, ¿no? Y también hay otro formato, que es la iniciativa de agenda, que en algunos países es conocida como iniciativa popular directa, que básicamente, digamos, es cuando los ciudadanos se organizan para colocar algún tema en la agenda legislativa, por ejemplo, pero no necesariamente hay un proceso de votación desde la ciudadanía, sino hay un proceso de recolección de firmas o para decir, este es un tema que tiene que quedar en la agenda pública, en la agenda de gobierno. Entonces, hay, digamos, como diferentes mecanismos. Pero cuando pensamos en monitorear los mecanismos de democracia directa, la pregunta que me hacían cuando me hicieron la invitación ¿es lo mismo o no? Y yo digo, mi respuesta a eso es sí y no. Es lo mismo, pero no es igual, porque hay similitudes entre los procesos de observación, digamos, de elecciones en términos tradicionales, y los de observación de mecanismos de democracia directa, pero también hay distinciones, y son distinciones muy finas y algunas de un gran impacto para ustedes como organizaciones que quieren hacer este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, hay en sentido amplio algunos principios que aplican a ambos tipos de procesos de observación electoral. Hay tres grandes principios que son claves y que no podemos dejarlos de lado ni podemos ignorarlos. El tema de la inclusión, el que se pueda observar, el que se pueda vigilar, que se garantice un proceso incluyente, el tema de la transparencia del proceso y el tema de la rendición de cuentas de los procesos. Y eso aplica tanto para elecciones, digamos, normales, tradicionales, como la observación de mecanismos de democracia directa. Es decir, ¿y a qué me refiero? Cuando pensamos en inclusión, cuando pensamos en que sea un proceso incluyente,
hay que pensar en que el proceso, el diseño del proceso, las fases del proceso, los reglamentos, los lineamientos, cómo se desarrolla, permite igualdad de oportunidades para que las y los ciudadanos puedan participar en las mismas condiciones en el proceso, que puedan participar en cada uno de los momentos según lo que está establecido, no solo en la recolección de firmas, no solo en el proceso de votación, pero también, y esto es algo importante, que hayan condiciones de igualdad para desarrollar campañas de cada una de las posiciones que hay. Es decir, tienen que haber, si por ejemplo fuese un plebiscito tipo apruebo sí o no, tienen que haber condiciones que permitan que quienes están a favor del sí y quienes están a favor del no puedan desarrollar campañas de difusión, de promoción, de argumentación en las mismas condiciones. Porque entonces lo que haces, y lo hemos visto, lo hemos sabido decir, si inclinas la balanza hacia un solo lado, al final una de las premisas es que la ciudadanía tiene que estar absolutamente informada acerca de las posiciones y el porqué de las posiciones. ¿Por qué estamos diciendo que sí o por qué estamos diciendo que no? Y entonces, si una sola cara de la moneda es la que puede informar, difundir, argumentar, acceder a medios y demás, ¿qué pasa? La ciudadanía, no le estamos dando a la ciudadanía toda la información para que pueda decidir por ella misma. Y eso es algo importantísimo. Nosotros lo observamos, ustedes lo observan en los procesos electorales tradicionales. ¿Quiénes tienen acceso a los medios de comunicación? ¿En qué condiciones tienen acceso a los medios? ¿Qué posibilidades hay de que las o los candidatos puedan plantear sus ofertas, sus propuestas de campaña? Si vemos condiciones inequitativas en la competencia, también cuando estamos hablando de mecanismos de democracia directa, también tenemos que ver si las condiciones permiten ser, digamos, un campo de juego igual para todas las posiciones o todos los actores involucrados, ¿no? Cuando pensamos en el tema de la transparencia, eso es un principio clave y fundamentalmente tiene que ver con que estamos viendo qué está ocurriendo a cada momento del proceso o no. Estamos pudiendo acceder en cada una de las fases, porque tienen n número de fases. En cada una de las fases estamos pudiendo acceder a la información sobre qué se está decidiendo, cómo se está decidiendo, en qué condiciones se está decidiendo o no. Entonces es importante desde la lógica de observar este tipo de procesos, así como vamos cuando tenemos nuestro calendario electoral, ¿no? Y vamos viendo, bueno, que si se lanzó el calendario, que si convocatoria, que si registro de candidatos y que si validación. Así como se pueden ir observando estas etapas, también cuando se observan mecanismos de democracia directa, es necesario ver si la información que se genera en cada una de las etapas es accesible y es oportuna. Y el tercer principio tiene que ver con la rendición de cuentas. Y es un concepto que en México lo hemos venido trabajando desde hace muchos años, es cuentas claras, es informar qué se está haciendo, cómo se están haciendo las cosas, pero ojo, de todos los actores que participan en el proceso, ¿no? Entonces, y es importante desde organismos electorales hasta instancias, por ejemplo, de un corte más jurídico como tribunales, cortes y demás, qué están informando y cómo están informando acerca de las decisiones que están tomando a lo largo de este proceso. Entonces, ahí hay como tres principios claves que aplican tanto para la observación electoral tradicional como para la observación de este tipo de mecanismos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, les recomiendo, lo pueden buscar en internet, Idea Internacional tiene un manual precisamente sobre este tema de democracia directa, y lo que ellos plantean es muy claro, digamos. Todos estos elementos claves de elecciones, que sean elecciones libres, que sean elecciones justas, que sean elecciones transparentes, donde se garantice la confidencialidad del voto, la rendición de cuentas, transparencia y demás, esos mismos principios aplican, ya sea que sea un plebiscito, ya sea que sea una revocación de mandato, ya sea que sea una iniciativa popular, una consulta ciudadana, independientemente del mecanismo. Estos son elementos o principios que tiene que medirse, tiene que verse, tiene que observarse si las y los tomadores de decisiones, quienes están encargados del proceso, están siguiendo o no estos principios y si están actuando o no con estos principios, ¿no?
También hay similitud en estos dos tipos de observación cuando pensamos en los objetivos, ¿sí? Cuando pensamos en los objetivos, y tiene que ver mucho con al final las lógicas que tienen ustedes como organizaciones. Digamos, cuando tú haces una observación electoral doméstica, hay elementos que tú quieres ver. Por ejemplo, que sirva para involucrar a la ciudadanía más allá de simplemente echar el voto, que es algo con lo que hemos estado luchando constantemente. Digamos, siempre estuvo la visión de que íbamos a consolidar nuestros sistemas democráticos una vez que obtuviéramos elecciones libres, transparentes y justas. Y entonces, pues nos ha tocado pasar a decir, bueno, la elección, el mero hecho de ir a votar no es suficiente. ¿Cómo involucras a las y los ciudadanos en unos procesos desde la lógica incluso de corresponsabilidad, de decir, tu lógica, tu trabajo, tus deberes como ciudadano no inician y concluyen el día de la elección echando un papelito en una cajita, ¿no? Entonces, hay organizaciones que dentro de sus metas y dentro de los esfuerzos que hacen de observación electoral, uno de sus objetivos es cómo logramos hacer que la observación movilice e involucre a la gente en este tipo de procesos, ¿no? También, evidentemente, ¿cuáles son las génesis de los procesos de observación electoral? Evitar el fraude, digamos que hay algún tipo de manipulación, mal uso o uso adulterado de resultados, de materiales y demás, evitar este tema del fraude, pero también permitiendo ir documentando e informando, ir denunciando las irregularidades que se vean en el proceso. Porque eso es importante. Si obtenemos información y al final no logramos evidenciar que hay una falla, que hay una conducta inapropiada, inadecuada o un mal manejo, pues entonces no vamos a terminar cambiando las cosas, ¿no? Entonces, otro de los objetivos tiene que ver también con proveer una evaluación del proceso que sea imparcial, que sea objetiva, y eso es fundamental porque cuando tienes organizaciones que dicen, yo observé el proceso y tengo información basada en evidencia, no se vale en esto de, el viento me dice que por acá, ¿no? O porque me soñé con el ombligo, no. Con base en evidencia, a partir de los ejercicios de monitoreo, las organizaciones pueden decir, a ver, encontré esto, pudo haber existido una falla aquí, pero esa falla no determinó el resultado del proceso. Podemos decir que el proceso en términos generales fue limpio, fue justo, fue ese tipo de cosas. Desde una posición imparcial, objetiva, es importante porque, uno, permite, sí, el ejercicio está bien hecho, apoyar y ayudar a la credibilidad y a la legitimidad del trabajo que realizan quienes organizan las elecciones, pero también de forma muy franca decir hubo fallas en esta línea, porque es el asunto de que si tú tienes observadores de quien organiza la elección, pues entonces es así como que juez y parte. ¿Quién te va a creer, aunque haya sido un proceso muy bien hecho, aunque haya sido un proceso muy bien armado, quién te va a creer que tú lo hiciste súper bien, que no hubo absolutamente ninguna falla, cuando eres tú mismo quien te está observando, quien está diciendo cómo lo hice, ¿no? Otra de las, digamos, y vinculado con esto, otro de los objetivos tiene que ver con promover la confianza en el proceso electoral, digamos, de manera de decir, está garantizada. Y eso, por ejemplo, una de las experiencias que voy a compartir en Kenia, me parece que es, ayudó mucho, que desde la observación electoral permitió generar mayor confianza en el proceso. Desde el involucramiento de la ciudadanía con el mecanismo, con el referéndum que se hizo, permitió, como estuvieron informando, permitió generar mayor credibilidad en el proceso y tuvo incluso impactos en siguientes procesos electorales, ¿no? Y evidentemente que también es un elemento clave el poder proveer recomendaciones. Yo creo que, yo participé durante muchos años en una organización que hizo observación electoral doméstica. Y evidentemente el impacto del trabajo que se hace no es solamente sobre decir quién ganó y que sí, cuántos numeritos y votitos, no. Hay un impacto acerca de cómo mejoramos el proceso para que sea más transparente, más incluyente, más participativo, en mejores condiciones. Y ahí ustedes como organizaciones tienen una responsabilidad muy grande, porque es muy fácil salir diciendo esto fue lo que observé,
pero ¿qué tipo de recomendaciones hacen para ustedes cambiar las normas o los procedimientos de aquellas o aquellos que están a cargo de diseñar e implementar este tipo de mecanismos? Entonces, el tema también de proveer recomendaciones sobre cómo mejorar los mecanismos o el proceso es importante y aplica tanto para observación de elecciones como para observación de mecanismos de democracia directa. También hay algunas diferencias. Yo diría que en términos generales, digamos, una de las primeras grandes diferencias es que el número de pasos entre proceso electoral tradicional y mecanismos de democracia directa suelen ser numerosos. Hay muchos pasos previos que se dan antes del momento de la votación que pueden ser significativamente mayores en términos de cantidad, ¿no? Entonces, y ahí les voy a hacer así como honestas y medio abogada del diablo, eso les pone a ustedes una carga enorme, porque como son tantos pasos, muchos de los cuales se empiezan a dar meses y meses, a veces hasta años, antes del día real de la votación, ¿desde cuándo van a empezar a observar ustedes? Y eso implica una organización, implica una preparación, implica costos y todo eso, ¿no? Entonces, es importante pensar que siempre va a haber muchos pasitos antes del momento clave de votación, pero que eso implica que a lo mejor ustedes van a tener que diseñar procesos de observación de largo plazo, y eso implica tiempo, recursos, esfuerzos y demás, ¿no? Y las experiencias que voy a compartir fueron procesos donde las organizaciones se comprometieron a observar qué se estaba haciendo desde el día 1, ¿no? Entonces, y cada uno de esos evidentemente tienen como retos específicos o consideraciones específicas, ¿no? En el caso, por ejemplo, cuando pensamos en que hay numerosos pasos, hay incluso distinciones entre cuando es un mecanismo que termina siendo activado, iniciado por la ciudadanía, donde, por ejemplo, se requiere recolección de firmas, ¿sí? Los tiempos para recolectar las firmas, y cómo, y cuándo, y dónde, y hasta cuándo. Este tema de recolección de firmas y validación, por ejemplo, digamos, tiene sus peculiaridades, ¿no? Que es distinto, por ejemplo, a algún tipo de referéndum o plebiscito, donde quien hace la convocatoria para refrendar o rechazar alguna decisión ya tomada, digamos, es el gobierno o el legislativo. Uno tendría que preguntarse, si piensas en esto de varios pasos, ¿cómo se llegó a ese acuerdo o a esa propuesta? ¿Qué decisiones y cuál fue el proceso por el cual se decidió esto que se decidió y que se está sometiendo a votación de la ciudadanía? ¿Por qué? Porque si desde el inicio el proceso para discutir lo que se pone a consideración fue cerrado, opaco, no estuvo claro, no se sabe quiénes participaron, ni cuáles fueron las posturas, ni las discusiones, ni los planteamientos, ni nada, ¿qué pasa? Tú dices, me estás presentando como ciudadano algo que yo no supe si desde su origen fue confuso, fue distinto. ¿Qué? Entonces, eso para ustedes representa un reto, porque al final tú dices, bueno, si voy a observar desde eso, tendría que observar desde que se empiezan a hacer estas discusiones, porque así puedo empezar a identificar fallas de origen sobre la propuesta o sobre la discusión que se pone a consideración de la ciudadanía, ¿no? Entonces, son algunos como de los elementos a tener en cuenta en el momento que tú piensas en cuáles son las distinciones o las diferencias con la observación de este tipo de mecanismos. También hay diferencias respecto al final, qué grupos de interés tú monitoreas en este tipo de procesos, ¿sí? Sí, porque usualmente cuando estamos hablando de un plebiscito, revocación de mandato, etcétera, 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 primero, con frecuencia no existe un solo órgano electoral que está involucrado. Otra vez, chile, mole y pozole. Pueden haber diferentes permutaciones, pero a lo mejor en un contexto, bueno, sí se toma la decisión, pero esa decisión tiene que ser validada por organismo tal, por organismo tal o por organismo tal.
Hay algunos donde, bueno, sí está, pero termina siendo validada por una corte, un órgano, digamos, de un tribunal, algún tipo de tribunal electoral. Entonces, hay que tener en cuenta que no siempre es un solo, es decir, no es decir solamente el IEDF o el INE, por ejemplo. Entonces, no siempre va a ser un solo organismo el que está encargado como del proceso, porque pueden para diferentes etapas intervenir diferentes instituciones. A veces, por ejemplo, en el tema de plebiscito, el tema de cómo pones la pregunta para que la gente diga si sí o si no. Ese no es un tema menor, porque hay estas preguntas de doble negativo y que si dice sí termina siendo no. Entonces, ¿quiénes intervienen? Hay procesos donde eso es cámara, digamos, el ámbito legislativo el que define la pregunta. Hay procesos donde es la corte quien la define. Entonces, puedes tener para diferentes fases del proceso, tener diferentes órganos involucrados, ¿no? Y en la campaña, por ejemplo, de esto del sí de no, evidentemente no es un asunto al que estamos acostumbrados en una elección tradicional, que lo que tengo son partidos y candidatos. Candidatos y candidatos. Entonces yo tengo PRI, PAN, PRD, PT, PB, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano y no sé qué. Tengo todos los colorcitos. Yo digo, bueno, tengo candidatas y candidatos de cada uno de esos partidos. Y tú monitoreas lo que hace el partido, lo que dice el partido y también más monitoreando cómo se van desempeñando los candidatos. Cuando son los mecanismos como plebiscito, revocación y demás, hay muchos más actores y a veces mucho más atomizados, ¿no? Puedes en términos generales sí encontrar los del sí y los del no, pero tú puedes encontrar mezclas en esos del sí y del no. Por ejemplo, para un determinado sí, puedes encontrar gente del sector empresarial, digamos, del área de construcción que están por el sí, pero gente del sector empresarial, del área del turismo que están por el no, ¿no? Entonces, esta parte de identificar estos actores es importante porque incluso es una de las cosas que puede terminar influyendo, no digo que es así, el tema de las condiciones equitativas para promover las campañas hacia un lado o a otro de la moneda. Entonces, hay que pensar que más allá, es decir, vas a encontrar evidentemente partidos, agrupaciones políticas, pero también van a encontrar organizaciones, movimientos ciudadanos, movimientos sociales, diverso sector empresarial, es decir, diferentes sectores que, como es un tema que nos atañe a todas y todos, pueden estar posicionándose y posicionando sus planteamientos y sus argumentaciones hacia un lado o hacia un otro. Entonces, tener esta parte del mapeo es interesante porque incluso tú puedes ver quiénes son, pero tú puedes ver también si se están comportando o no conforme a los principios que planteamos al inicio. Porque yo puedo ser organización, sector académico, empresarial, lo que quieras, pero ¿estoy yo promoviendo que el proceso se lleve a cabo? ¿O estoy yo actuando bajo estos criterios de libertad, inclusión, transparencia, rendición de cuentas? Entonces es importante también mapear y tener en cuenta como posibilidad de seguimiento y observación a estos otros tipos de actores, ¿no? En el caso de las diferencias con los referendos iniciados por el gobierno o iniciados por las legislaturas, hay preguntas claves que hay que hacerse. ¿Cuál fue la motivación? ¿Fue una motivación técnica? ¿Fue una motivación porque tenían presión ciudadana para hacerlo? ¿Fue una motivación política? ¿Sí? ¿Cuál es la motivación que genera esta convocatoria o esta activación desde gobierno o desde la legislatura, ¿no? Y también hay que preguntarse si evidentemente es posible promover la participación ciudadana de manera tal que se le otorgue legitimidad al proceso, ¿no? O incluso hay que ver si al final lo que se promovió, como hemos visto en algunos países, lo que quiere es pongo un referéndum, pero solo para consolidar mi poder, para consolidar una reelección, para consolidar facultades absolutas, ¿sí? Entonces hay que pensar al final qué motiva, cuando es desde la autoridad, qué motiva la activación de algunos de estos mecanismos, ¿no? Y hay que ver, como yo lo decía anteriormente, el proceso para redactar, para construir esa propuesta. ¿Fue transparente o no? ¿Fue abierto o no? ¿Fue incluyente o no? ¿Se estuvo informando qué se estuvo decidiendo y por qué se estuvo decidiendo o no? Sí, todo ese tipo de cosas es importante tenerlas en cuenta. Es decir, no es lo mismo
cuando una autoridad dice, miren, nosotros discutimos y entonces tenemos esta propuesta, decidan, y la gente dice, ¿y de dónde te sacaste eso? Porque yo como ciudadana o ciudadano no tuve la oportunidad de escuchar y ver todas las alternativas que tú viste y que tú discutiste. Entonces, esta parte de qué ocurre cuando es el mecanismo activado por la autoridad, es importante observarlo y revisarlo. También cuando pensamos, por ejemplo, en los tipos de referéndum o de mecanismos que son convocados o activados por la ciudadanía, tenemos que saber que pueden existir toda una serie de pasos muy distintos a los que se dan en un proceso de elección. Aquí tratamos de esbozar, en términos generales, otra vez, los que vienen en color naranja suelen ser pasos únicos para este tipo de mecanismos de democracia directa, ¿no? El tema de la formulación de la idea de la propuesta, una aprobación legal previa para verificar la legalidad o la constitucionalidad, digamos, de la iniciativa, y casi siempre puede darse este ejercicio desde la ciudadanía, pero donde se lleva a un Consejo Nacional Electoral, a una comisión electoral, para que dé como esa validación. Todo este proceso de recolección de firmas, cosa que no hacemos en un proceso electoral normal. Es decir, si tú tienes tu credencial, antes era tu IFE, ahora supongo que será tu INE. Si tú tenías tu IFE actualizada y decía que podías votar, te parecías el día de la elección y ya. Es decir, tú no firmabas antes diciendo voy a ir a votar ni nada de eso, ¿no? El tema de la entrega de firmas, el tema de la validación o la verificación de las firmas, la certificación de las firmas, eso va a depender del mecanismo, porque al final tú dices, bueno, tengo una petición de ciudadanas y ciudadanos, yo tengo que confirmar si esas ciudadanas y ciudadanos en realidad existen, que no están muertitos, que son gente real, que están en facultad incluso de poder votar, ¿no? Y ya los últimos 3 pasos que tienen que ver con las campañas y la parte de sensibilización del voto, digamos, eso pasa en ambos tipos de procesos. Ahí estas campañas de sensibilización o promoción para que la gente vaya a votar desde la autoridad electoral, como hemos visto en cada proceso electoral, pero también las mismas agrupaciones políticas en procesos electorales, pues invitan a la gente, ve y vota. Lo mismo ocurre con este tipo de mecanismos. El tema de la votación y también en la última fase, siempre lo de si hay inconformidades o si hay algún tipo de queja o algún tipo de disputa, eso, digamos, son elementos o pasos comunes. Pero fíjense que en este tipo de mecanismos de democracia directa hay otra vez toda una serie de pasos previos que implicarían, si yo como organización quiero observarlo, que tengo que tenerlo muy en cuenta, saber cuándo arrancan para poder ir haciendo esa medición paso a paso, ¿no? Para el tema de la revocación de mandato, que lo estaban platicando justo antes en la participación anterior, en la conferencia anterior, yo creo que hay algo muy importante que debemos observar, que debemos monitorear y que tiene que tenerse en cuenta. Y es el tema de los derechos. Los derechos de las y los votantes, pero también los derechos de aquella persona a la cual se le está iniciando, se le está solicitando, para la cual se está solicitando un proceso de revocación de mandato. Y uno pensaría, bueno, pero al final si está ahí yo lo quiero sacar. Sí, quiero revocar mandato porque lo quiero sacar. Ojo, tenemos normas, tenemos leyes, hay reglamentos, hay procesos. Un proceso de observación ciudadana imparcial tendría que ver si los derechos de esa persona se están violando a través de un proceso inequitativo o un proceso indebido. Así como nos cansamos de decir para el tema de justicia y hablar del debido proceso, donde decimos esto es lo que hay que garantizar o esto es lo que hay que cumplir para garantizar los derechos de las partes, asimismo en este tipo de procesos, en este tipo de mecanismos, quien observa tiene que ver que se están dando las condiciones que garanticen el derecho de las y los votantes para ejercer, para dar su decisión, pero que también se garanticen los derechos de quien, digamos, de las o los servidores públicos o los electos que están sometidos a un proceso de revocación de mandato, ¿no? Digamos, yo diría que creo que el elemento clave siempre va a ser buscar un balance
un balance entre garantizar la participación y la gobernanza efectiva. Porque es que, por ejemplo, si tenemos un contexto donde la norma para poder llamar a convocatoria es muy laxo, los criterios, los requisitos son muy bajos, podemos correr el riesgo de terminar trivializando el mecanismo. Porque entonces cualquier molestia que tenga, me voy con una revocatoria de mandato. Y terminamos, y podríamos terminar en una lógica de trivializar el mecanismo y hasta generar condiciones de gobernanza complicada. Es decir, imagínate tú que cada año el que pusieron nuevo, la que pusieron nuevo no me gustó y me genera un proceso y voy cambiando, cuidado con eso. Entonces, no podemos entrar en una lógica donde las condiciones son tan bajas que vuelvo el mecanismo un relajo, por decirlo de alguna manera, pero tampoco, como hemos visto en algunos procesos, y lo hemos visto por ejemplo en algunas entidades federativas que tienen este tipo de mecanismo, pongo la barra tan alta que tú dices, al final me queda claro que es imposible yo cumplir los requerimientos legales que tú me estás pidiendo para poder convocar a una revocación de mandato, ¿no? Entonces, no podemos tenerlo ni tan bajo que termine siendo un proceso que sea disruptivo para el día a día político, social, económico de una entidad, pero tampoco puedo poner una barra muy alta, porque incluso para ustedes como organizaciones dicen, pues sí, tengo revocatorio, pero no lo puedo usar absolutamente nunca, porque la barra que me piden, no, un 25% de la lista de electores, tú dices, ¿cómo va a ser? Entonces, son de las cosas que hay que considerar. Uy, me quedan 10 minutos, entonces voy a avanzar.